Buenas tardes, estamos en otra emisión de Yo Digo, el ciclo de entrevistas del Periódico TV, donde charlamos con diferentes personas de la ciudad, hacemos una pausa, tratamos de salirnos un poco de lo que es la agenda, de lo más urgente y tratar de tener un tiempo para conversar de una forma más tranquila, más relajada. En esta oportunidad estamos con Daniel Rosa, el psicólogo, y que a diferencia por ahí de muchos otros psicólogos o profesionales en la ciudad, tiene un perfil muy divulgador. Daniel es más de aparecer en medios de comunicación, tener columnas, te interesa divulgar tus conocimientos. Daniel, ¿por qué fue que te inclinaste por ese perfil o por qué elegiste ese perfil más de divulgar los temas de salud mental? Me parece porque la psicología, primero que está en boga, o sea, hay mucha matriculación en base a esto, hay un gran interés sobre la salud mental, para la licenciatura de psicología, básicamente, que es con el título que salimos. Y porque me parece que en relación a la salud mental, me parece que tiene que haber una cotidianidad, o sea, está en lo cotidiano, ¿no? Está constantemente, al momento de relacionarnos, al momento de cuando, en las disputas que hay, en lo cotidiano, en cada paso de lo cotidiano. Y por qué no abarcar esa cotidianidad dentro de lo mediático, ¿no? Aportando, enriqueciendo. A mí siempre me gustó, en algún punto, aportar. No figurar, o sea, es aportar. Si yo no aporto o algo no sucede que ocurra de interés, en base a este interés que a mí me movió desde hace un tiempo ya, que aparezco por ahí más en lo radial, bueno, me han hecho un par de notas también. Lo que le agradezco sí a los medios en general en San Francisco que se interesan por la salud mental. Eso me parece que es muy necesario, sobre todo teniendo una zona de alta tasa de suicidio, ¿no? Que no es lo único que se tiene que hablar, se puede hablar. También es un mito de que hablarlo tanto en medio de comunicación, bueno, genera toda esa cuestión. Es un tabú un poco viejo, esto de que no había que hablar tanto del suicidio porque generaba un efecto cascada. Nosotros nos pasó este medio, cada vez que volvíamos a hablar del tema de suicidios, recibíamos muchas críticas de gente que nos decía, esto no se puede decir, no se puede hablar. Y bueno, en cada información que damos de suicidios, incluimos teléfonos de ayuda y incluimos un párrafo de por qué creemos necesario que hay que hablar de estos temas. Sí, ni hablar. Y aparte también hay como una falsa creencia sobre el efecto contagio que genera también hablar de violencia de género. ¿Por qué están pasando más casos que antes? En realidad, antes se tapaba, antes no se hablaba. Yo creo que lo que se silencia en algún punto no se conoce y creo que la salud mental tiene que salir a la calle, tiene que estar en los medios. Y ese es el perfil que fui adoptando de a poco sin darme cuenta. No es algo que lo planifiqué y no es algo que ni siquiera me lo postulé, ¿no? Como algo de decir, bueno, tiene que estar en mi agenda como profesional. Pero sí sé que, bueno, tengo una ductilidad o una quizás facilidad de transmitir ciertas cosas que me parece que son muy necesarias conocerlas al menos. Bien, tu idea, como decía, es contribuir, ¿no? Contribuir con tus conocimientos a que las cuestiones de salud mental dejen de estar por ahí recluidas en un espacio cerrado, un consultorio, alguien, bueno, a gente que le tiene problemas y les pasa tales cosas. Sí, que se siga pensando en lo manicomial, digamos. Que se siga pensando en aquel río Suquía que hace que esté, por ejemplo, el Morra y el neuropsiquiátrico del otro lado del río, como por eso están del otro lado del río, porque antes era como que había que esconderlo, ¿no? Era como la consecuencia de una miseria humana que había que esconder, que había que tapar abajo de la alfombra, había que poner abajo de la alfombra. Es por esa razón que están del otro lado del río Suquía. Ahora hay puentes y todo que hacen que podamos llegar, pero siguen siendo en algún punto depositarios de gente y bueno, queremos cambiar, queremos ponerle una cuota de interés social a algo que nos atraviesa como la salud mental. Bien, Daniel, tenés un trabajo también de salud mental en el área pública, pero también haces consultorio, en la parte privada. Sí. ¿Cuáles son las manifestaciones o síntomas más frecuentes que vos te vas encontrando en esa terapia, en ese consultorio? Lo que yo veo mucho en la casuística, vamos para trazar una línea, lo que es pandemia y pospandemia, si se quiere. Que es como estos últimos años que venimos transitando, mucho ataque de pánico, lo que son trastornos de ansiedad, muchas cuestiones vinculares, muchas rupturas vinculares, gente que decide no estar más junta y en consecuencia, bueno, todo lo que eso acarrea, digamos, todo lo que eso conlleva. Pero bueno, más que todo eso y también, bueno, muchas cuestiones también que tengan que ver con porque todo va de la mano, ¿no? Lo económico, la realidad económica de una familia, qué pasa cuando si bien hoy la familia ensamblada es como el común denominador de una familia, la familia nuclear per se ya es como que
es muy difícil de sostener y de decir que es la familia que hoy abunda. También hay muchas otras formas vinculares. Entonces, lo que más sucede, yo que atiendo adolescentes, jóvenes y adultos, es esto, ¿no? Crisis en lo vocacional, crisis en lo identitario, gente que se quiere ir, que no sabe si irse o quedarse. Bueno, toda una cuestión que tiene que ver con la pandemia, la crisis y cuestiones que tienen que ver con este encierro en el que por ahí solo nos enfrascamos y que por ahí vemos que no hay luz al final del túnel, ¿no? Entonces, como que tampoco decir que, bueno, el problema es una realidad, cuestiones que tienen que ver con las sustancias, cuestiones que tienen que ver con esta cuestión del suicidio, posibilidad de suicidio. Bueno, cuestiones que tienen que ver con estos últimos años que hemos transitado y el actual, que es bastante crítico. Entonces, bueno. Bien, de alguna manera es un buen síntoma o me parece un buen ejemplo esto de las familias ensambladas, por ejemplo, que las familias o las personas puedan tratar eso en la terapia y ya no quede una cuestión de consultar a un amigo, ¿qué hago? Sino que se pueda dar un espacio para... Sí, la idea primordial sería que, digamos, que priorice el respeto y cuando algo no va más y tener la responsabilidad afectiva suficiente, que eso también es un concepto que es bastante nuevo, pero... Hacia el otro. Que hay muy poco... Sí. Que hay hacia uno mismo y hacia el otro. Sería hacia uno mismo. Claro. Como para tomar una decisión primero tiene que pasar por uno mismo. Las decisiones, por lo general, intentan ser lo menos lesivas hacia un otro, pero por lo general son bastante egoístas. Que es lo que termina preservando. Entonces, en algún punto, me parece que lo que tiene que triunfar es realmente lo sincero, la responsabilidad de decir, mirá, hasta acá, trazar límites. Hablo de manera general en todo esto, ¿no? En cualquier tipo de problema. Por ahí los límites son difusos, por ahí, bueno, es tratar de ver cómo es la interacción de mí con el contexto, siempre. Y ser lo más genuino y auténtico posible, y congruente con eso, ¿no? Bien, ¿y te parece que ves todavía que hay como cierto recelo en San Francisco en esta cuestión de voy a ir a tratar esos temas a la terapia, sí, voy a ir al psicólogo porque me están diciendo como que uy, estoy, no sé, mal, estoy loco, como digamos, decía antes? no, o sea, en pleno siglo XXI hablar de esa manera es como retroceder en el tiempo, es como creer que solamente existe el hombre y la mujer, digamos, es como que son cuestiones que, digamos, lo social siempre avanza más rápido que las leyes y avanza más rápido que la creencia en ciertas franjas etarias. Me parece a mí que es muy necesario hoy entender de que la salud mental nos atraviesa, que somos seres biopsicosociales, lo viene diciendo la Organización Mundial de Salud hace años. También hay una nueva categoría que es la espiritualidad. Y lo que hay que cambiar en realidad es el chip de que lo que veo lo creo. Bueno, no estoy mal, salgo a correr, total se me va a pasar. Bueno, pero vuelvo a correr y estoy mal. ¿Qué te está pasando hace días que estás mal, en realidad? ¿Qué es esa angustia? ¿Qué te estás preguntando? Teniendo la angustia como motor de arranque de algo que no te podés responder. Porque también uno de los grandes problemas del ser humano es querer responderse todo, ¿no? Entonces, no se puede. Y no se puede tapar. Que hoy en día también existe eso, digamos. Hay gente que no elige responderse a algo, sino taparlo. Taparlo con actividad física, corriendo 42 kilómetros sin parar, no importa que te explote el corazón, y no te haces ningún chequeo, nada, vos vas. Tapar con sustancias, que son caras, pero la consumen porque el éxtasis del momento es genial, y bueno, eso genera todo lo que ya sabemos. A mí me llama la atención porque yo tengo un paciente, atiendo de manera virtual, un paciente en Carlos Paz, y no lo conoce San Francisco por el parque industrial hermoso que tenemos, sino por la venta de droga. Entonces vos decís, qué locura, porque yo le digo, vos sabés que tenemos un parque industrial de la hostia y qué sé yo. Sí, bueno, pero esto y lo otro. Entonces, digo, en el imaginario colectivo hay que sacarse, volviendo a tu pregunta, esta cuestión de decir, voy al psicólogo. Hay gente que te dice, estando en sesión, te contaba que está en el médico, ¿no? Sí, porque no se animan a decirlo, porque les parece... Que uno lo entiende y uno un poco se ríe, pero desde la empatía, ¿no? Y cada uno puede decirlo como quiere. Igual, bueno, Freud era médico y después pasó psicoanalista. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que sí, digamos, sí, no, te respondí al principio porque me parece que sí hay más gente que va, que acude, que entiende, y no porque en realidad la gente que no va es porque no quiere cambiar o ajustar ciertas cosas, ¿no? Bien, ¿y en qué casos, por ahí me preguntaba yo si la terapia es para todos?
¿Y en qué casos vos aconsejas, le podrías llegar a aconsejar a alguien que hiciera la consulta o que fuera a terapia para resolver cuestiones? Qué buena pregunta si la terapia es para todos. A ver, ¿la terapia es para todos? No, te diría. Hay gente que no va a acudir nunca a la terapia. Si hablamos de una estructura con rasgos psicopáticos, un psicópata no va a ir nunca a la consulta. Y están dando vueltas por todos lados, ¿no? O sea, porque no se preguntan nada, porque se angustian en relación a lo que sucede después, a la consecuencia, no a la causa de esos actos. Entonces, digamos, es para todos, es una pregunta muy compleja de responder. Yo creo que, digamos, las perspectivas o las teorías en las cuales uno se asienta como para generar un vínculo terapéutico no son para todos. El psicoanálisis no es para todos, el cognitivo-conductual no es para todos. Creo que hay vastas herramientas, digamos, homologadas por la psicología, que es una ciencia, a diferencia del coaching, constelaciones familiares y todo lo demás que también abunda y que hacen mucho daño por ahí porque es gente que no está matriculada, no tiene un colegio que respalda ni verifica nada. Entonces, bueno, en algún punto lo que es muy interesante entender es que primero la psicología es una ciencia y segundo, a ver, acude quien tiene la angustia. A ver, si vos me preguntarías cuál es el motor de que haces una consulta, la angustia constante. Ese es el denominador un común. Sinsentido. Claro, algo que te está haciendo mal. Claro, que en lo frecuente vos no puedas desarrollar tu vida funcionalmente a como venías desarrollándola. Que puede ser multicausal esa consecuencia, ¿no? La multicausalidad está en lo que te va pasando en lo cotidiano, en lo que tenías y no tenés. Bueno, lo que tenés y no tenés, igual argentino es a veces como un común denominador. Pareciera ser como el argentino que está siempre empezando de nuevo, ¿no? Empezando de cero. Pero bueno, eso es lo que un poco está en nuestro ADN, ¿no? Bien, mencionabas esto también de la parte espiritual, de los coaches. Sí. Están en auge muchas cosas. Yo lo escucho de gente que dice, no voy a ir a terapia, voy a ir al, no sé, la imposición de manos o las constelaciones familiares y todas esas cuestiones. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Primero y principal, podemos hacer muy poco. Ya está instalada en la sociedad, la gente cree en eso, va a eso, siente que les hace bien. Yo no te puedo decir, yo nunca voy a decir que está bien o que está mal. Yo te puedo decir que es ciencia y que está legitimado. Y que tiene un número de matrícula. Toda la gente esta que vos acabaste de nombrar, lícitamente está bien que se ganen el pan, pero en algún punto, bueno, cuando ocurre algo, nosotros tenemos seguro de mala praxis, pagamos monotributo, pagamos caja de jubilación, estamos legitimados. Y hay una cosa que hay que entender, que una cosa es estar colegiado, que te otorga la matrícula, el número, que si vos tenés un problema vas al colegio a decir tal o cual y lo encuentran por el número, es mucho más fácil. Y también está una facultad avalada por un órgano que es la CONEAU, que es la que emite los diplomas. Al igual que un médico, al igual que un ingeniero, al igual que cualquiera que estudia una ciencia. Claro, por eso. Pero más allá de la cuestión, por ahí burocrática, si se quiere, de que yo tenga un respaldo en la facultad y eso, hay una responsabilidad de esas personas interviniendo en la vida de pacientes, de personas sufriendo, que está pasándola mal, y te salen con cuestiones familiares que a lo mejor te echan la culpa o la responsabilidad. Constantemente tenés una responsabilidad. Constantemente. Y yo no digo que, por ejemplo, colegas míos no ejerzan mal la psicología, en el sentido de que se abocan a estas prácticas. ¿Hay psicólogos que se abocan a este tipo de prácticas? Acá en San Francisco no conozco, pero lo que es Tras la Sierra y todo por ahí sí. Sí, porque también hay una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia de ciertos lugares. Pero lo que hay que entender es que sí, es algo que está instituido, sí, es algo que está, sí. O sea, no podemos taparlo. Existe. Pero la regulación es muy escasa. Y no se puede estar todo el tiempo viendo qué hace el otro. Pero sí, por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos de la provincia existe algo que se llama Observatorio Deontológico Gremial, que al colega que se vende como coach y es colega, se lo debería denunciar para que, bueno, le inhiban la matrícula y que pueda seguir ejerciendo como coach si quiere. Ni hablar. Bien. Está un poco en auge esto de los coaches ontológicos, que no se sabe quiénes son. Está bárbaro también que accedan al profesionalismo, que accedan a ser colegiados, que accedan a tener una matrícula, que se presenten ante un otro que viene a consultar de una manera un poco más seria. Porque tenemos un caso, por ejemplo, Cositorto, era coach. Claro. O sea, hay un montón de gente coach, que tiene... pero es un estafador, básicamente. No quiero decir eso, no, por favor. Lo que quiero decir es que ser coach es tener un poder en la palabra, que hay gente que la tiene,
Y si no podemos hablar podemos hablar de citar un montón de ejemplos que tienen un ensalmo, así se llama, ensalmo de la palabra, que generan algo en el otro positivamente. Pero bueno, necesita más regulación. Bien. Daniel, tu inclinación también en la parte de políticas públicas, ¿cómo te fuiste vinculando con ese área? Mirá, principalmente yo tuve experiencia en hospitales públicos, tengo posgrados hechos en psicología hospitalaria, el posgrado lo hice en el Hospital de Clínicas de Córdoba, luego donde seguí siendo partícipe de lo público es en el Hospital Desastre, y ahora actualmente acabo de firmar un contrato con la Municipalidad de Arroyito, en la cual se le está dando mucha importancia a la salud mental. Tienen un hospital hermoso, tienen dispensarios hermosos, a mí me sorprendió mucho. Y bueno, hasta el año que viene, un par de meses del año que viene, estoy contratado, lo cual he integrado a un equipo interdisciplinario, con lo cual también hay que mirar al sujeto de una manera integral, interdisciplinaria. Es mucho más fácil en el hospital o cuando tenés un equipo, porque hoy en día, es la forma en la que está interviniendo en muchos de los casos. Uno, cuando tiene una persona al frente, tiene una complejidad tan grande que si no la ves de manera integral e interdisciplinaria, la pregunta sería ¿qué estarías viendo, ¿no? O sea, desde dónde te estás parando inmediatamente que ves a alguien al frente, ¿no? Entonces es como... Y como en esos casos, ¿a qué le prestas atención? ¿Qué cosas son las que ves? ¿En qué sentido? ¿En lo público? Por ejemplo, claro, en lo público, sí. En lo público hay un montón de atravesamientos distintos que en lo privado no existen. O sea, en lo público te viene alguien que no come. En lo público te viene alguien que acaba de regalar a su hijo a la madre. En lo público te viene alguien que tiene problemas de adicción, encima es madre y no sabe quién es el padre. Son casos quizás más urgentes, son casos más dolorosos. Siempre, lo público siempre es en la urgencia. Claro. O sea, no existe que en lo público no lo sea. No quiero decir que algo es más válido ni nada. Cada uno tiene su miseria y lo que nosotros los psicólogos hacemos junto a un equipo o una mirada más integral es indagar en esa miseria, que todos la tenemos y que en algún punto es muy importante tratar de intervenir estos casos tan urgentes y tan profundos que no queda de otra manera que no sea interdisciplinaria. Una persona que por ejemplo, existe algo que se llama medicina familiar, que una de las tantas, no me sale en este momento... Ramas, claro, de la medicina, en lo cual yo tengo experiencia de haber transitado por ahí en mi posgrado en el Hospital de Clínicas y es hermoso. Medicina familiar, te pueden estar vendando un brazo, te preguntan empáticamente qué más necesitas y capaz necesitas hablar y bueno, ahí vas derivado a que te escuche un psiquiatra o un psicólogo. Ese tipo de intervenciones, sobre todo en lo público, es hermoso. Es hermoso porque, es eso lo que se intenta y lo que yo intento también con esta contratación. La contratación es porque yo, en algún punto, a mí se me conoció activamente en un rol y después presenté un currículum y quedé porque fue interesado en mi perfil, Y eso para mí es muy gratificante. Muy gratificante porque siento que haciendo es como también algunas cosas se van dando. No simplemente primero te elijo y después vemos qué haces, ¿no? Obviamente con sus desafíos, porque yo vengo mucho más de lo privado. Ojalá haya más oportunidades en lo público, que es una deuda, ¿no? Claro, ¿te parece que nos falta incorporar este concepto de salud mental que decís en las políticas públicas? Muchísimo. Yo invitaría a cualquiera que vaya al neuropsiquiátrico provincial a ver si alguien puede vivir ahí. Almorra claro. Sí, porque es impecable si es privado. Sí. ¿No? Entonces, eso también es un tirón de orejas para lo público en la provincia, ¿no? Yo soy de Córdoba, en la provincia. A mí, lo que hacen las demás provincias, yo quiero que eso exista en mi ciudad y quiero que también exista en mi provincia. Obviamente también a nivel nacional, pero bueno. También la ley de salud mental actual complica bastante las cosas también. ¿Por qué? Complica bastante las cosas porque si bien hacen hincapié en la externalización del paciente y que sea todo voluntario, cuando se va esa persona, porque en la salud mental hay algo que entra en juego que son los recursos. Vos no tenés recursos, te vale madre todo. O sea, te vale madre si te externas, si te internan, a ver por qué estás ahí. Sobre todo si hablamos de una cuestión politóxica, si hablamos de sustancias. O sea, te pueden liberar, pero
te conoces la junta, te pasan a buscar, Sí. cuestiones, ¿no? Entonces es como que, digamos, es como un falso parche en el sentido de decir, bueno, a ver, sí, hermoso, te externamos, menos cama, no estás, porque no está sentado sobre lo manicomial, sino en que la persona que tiene ciertos problemas pueda estar incluida más en lo social. Incluida a fuerza de recursos, a fuerza de pagar un acompañante, una enfermera. ¿Y hay eso? ¿La población que se externa tiene la posibilidad de eso? La respuesta es no, por lo general, ¿no? Bien, esto de las adicciones que está diciendo, lo de las sustancias, es un problema que nosotros lo vemos a diario en los medios, ya sea de forma directa en una persona que sufre eso, como cuestiones que tienen que ver con policiales, ¿no? Por ahí hay personas que están, Sí. de alguna u otra manera, están envueltos en esa red de la cuestión de las adicciones. ¿Cómo podés ayudar desde la terapia a esas personas? Somos algo muy chico, somos partícipes muy pequeños. ¿En qué sentido lo digo? Esa persona que llega a esos límites está atravesada por tantas cosas que nosotros a veces intervenimos cuando las papas ya no que están quemando, ya se pasaron, ¿me entendés? Lo que hay que entender en relación a las adicciones es que la sustancia quema tus facultades cognitivas. O sea, las neuronas sí se regeneran, pero tienen un techo. No es que se viven regenerando. Sí. Entonces, digamos, lo único que genera eso es personas autómatas, que lo único que hacen es vivir para consumir, sea de la idiosincrasia, clase social, de lo que sea. Acá no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando meramente de lo que genera. Y cuando hay intervenciones, existe la RAC, en Arroyito también existe la RAC, está bueno como implementación política, me falta más profundidad. Y yo creo que hay algo que no puede el Estado todavía, es ver qué hacemos como sociedad, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque esa persona lo que le falta, porque el problema de la sustancia, y por lo general, es el problema que vos tuviste en relación al apego y al apoyo emocional. ¿Cómo podés poner la prótesis, vamos a ponerlo en términos médicos, Sí. cómo inyectás apoyo emocional y figuras de apego cuando en realidad venís teniendo problemas con eso desde los 0 a los 10 años, ¿no? Que es la fase constitutiva del psiquismo, del desarrollo, o sea, obviamente vincular en principio, ¿no? Bueno, entre lo que me comentabas recién, nos quedó por ahí pendiente la respuesta a esto de que ¿cuándo aconsejas a lo mejor a una persona a ir a terapia? Porque yo sé que hoy parece que la vida es complicada, todos vamos a las corridas, todos tenemos situaciones Sí. nuevas, como decís, por ahí rupturas de pareja, familias ensambladas que cuesta llevarlos, todos estamos desbordados por el trabajo y todos la vamos peleando, vamos Sí. siguiendo para adelante. Sí. ¿Cuándo vos aconsejas, bueno, tómate un tiempo para hacer esa terapia? Principalmente cuando en lo cotidiano no podés funcionar como te gustaría. O sea, cuando hay una angustia tan extrema que te lleva a hacer cosas que no hacías o que no harías si estuvieras en un eje cotidiano. También para analizar qué es lo que te desestabiliza tanto, ¿no? O sea, uno cuando va al psicólogo va a buscar herramientas, no va a buscar consejos. Si alguien va de un psicólogo y le da todo el tiempo consejos, no es por ahí. O sea, me parece que en realidad tiene que haber otra vía. Uno tiene que ir a la consulta a trabajar, estar dispuesto a trabajar. Sobre uno mismo. Sobre uno mismo, sobre lo que uno va devolviendo. Uno no tira respuestas, uno hace pensar. O por lo menos intenta eso. A no ser que vos me preguntes de manera directa, bueno, a ver, ¿qué me aconsejas? Me estás pidiendo un consejo. Terapeuta, eso. Claro, hay gente que te pide consejos. Uno más o menos orienta, no dice todo. Lo que pasa es que en realidad en el lenguaje uno tampoco lo dice todo. La persona que vos ves al frente muchas veces es una sola persona. Cuando uno trabaja con lo vincular, que vos me preguntabas cómo era con la cuestión de pareja, uno tiene que analizar. Yo trabajo con el contexto. O sea, yo no me quedo simplemente con el adolescente que tengo al frente, con el joven que tengo al frente. Indago. No a modo detectivesco, pero es un poco esa a veces nuestra función de hacer entrevistas con gente del contexto, porque esa persona no está sola. El problema siempre es en relación a
Puedes tener algún problema individual, obviamente, que tiene que ver con algo que tiene que ver con algo endocrinológico, porque como nosotros somos algo integral, puedes tener algo congénito, puede haber alguna, bueno, cuando se habla bueno, no me gusta decir discapacidad, pero para ser rápido lo digo, se labura mucho con los padres, se labura mucho con el contexto, ¿no? Siempre hay que entender que somos contexto, que somos lenguaje, que somos interacción y que no somos simplemente esto de entendernos como algo en lo individual. Bien. Y esto de que mencionabas que también trabajas con adolescentes, Sí. por ahí me preguntaba cómo va cambiando las formas de vincularse de los adolescentes con Sí. el tema de las redes sociales. Sí. ¿Ves como cortes definidos por las edades? Con la y las sexualidad formas? también, sí. Sí. ¿Lo notás eso en la práctica, en el consultorio? Sí, está muy en boga, chicos que van para un montón de lados, que uno hasta también se sorprende, ¿no? ¿Cuál es la mirada del adolescente hoy? También creo que tienen una carencia de ciertos modelos, ¿no? Hay ciertos modelos que están buenos y que están en boga, pero a través de la música, por ejemplo, a través de... Hoy existe Twitch, hoy existe un montón de plataformas que hacen que los chicos se refugien en ciertos lados, que por ahí a veces los padres no los pueden seguir, pero sí, el adolescente hoy es mucho más complejo. Ya creer en la palabra adolescente como que adolecen me parece como bastante soberbio de parte de un adulto, sobre todo pensar que el mundo adulto depende de los años que tengan los padres, pero se vive de una manera muy adultocentrista, como que todo pasa por el tamiz del adulto, ¿no? O sea, esto de pensar de que no sé, ciertas cosas no las va a poder resolver, ¿no? Claro, la cuestión de por qué hay cuestiones claro. de los adolescentes que son un problema para los padres, Claro, y no para el adolescente. En realidad es más un problema para el padre. Yo creo que también los padres deberían acudir a ciertos profesionales para tener más herramientas. Si hay alguna duda, la consulta no molesta, digamos, ¿no? Como se dice en el eslogan. Pero bueno, hay que tratar de que eso llegue y que no quede simplemente rumiando en la cabeza, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y ojalá que podamos seguir charlando por ahí en espacios más semanales o en espacios más frecuentes sobre estas cuestiones de salud mental que tienen mucho que ver con lo cotidiano y no con un espacio tan aislado de nuestro día a Bien, día. yo encantado, la verdad me sorprendió que la propuesta, la convocatoria, la verdad le agradezco la primera vez que piso el periódico, me encantó. Y bueno, gracias, eternamente agradecido siempre que se trate de salud mental, hablar en un medio masivo de comunicación. Me parece bastante necesario y me parece algo que en algún punto puede enriquecer a alguien a su audiencia.